Capítulo 6. Los siglos XV y XVI son períodos importantes en la historia mundial. En 1492, Colón de España descubrió las Bahamas, y en 1498, Vasco da Gama de Portugal llegó a la India navegando alrededor de África, dando inicio a la era de la exploración o al período conocido como la era de los descubrimientos. Justo ahora comenzaba la Edad de Oro de España y Portugal, que duraría hasta la aparición de una nueva potencia, el Imperio Británico, en el siglo XVII. Sin embargo, durante este proceso, el Imperio Otomano sería malinterpretado por las personas modernas durante mucho tiempo. La malinterpretación consistía en que el Imperio Otomano, tras destruir el Imperio Romano Oriental, había bloqueado la ruta comercial del Mediterráneo a China, obligando a las potencias europeas a buscar nuevas rutas, y que el bloqueo del comercio este-oeste había causado el aumento del precio de las especias. Completa basura. El Imperio Otomano no era como el regente Ungseón de Occidente, y no sería tan tonto como para bloquear el comercio colocando piedras prohibidas. Por el contrario, los sultanes se esforzaron mucho por normalizar el comercio. El sultán, que tiene gran interés en el comercio, me dio su permiso cuando le dije que quería hacer negocios. Esto fue cuando aún estabas en mi vientre, así que hace ya más de 10 años. Debe haber sido difícil incluso con el permiso. Así es. Tuve muchos obstáculos. Las cosas mejoraron un poco cuando naciste, ya que no podían hacer movimientos tan descarados. Estaba dispuesta a luchar hasta la muerte si era necesario. Aunque podría considerarse que no tenía posibilidad de convertirse en sultán, seguía siendo una concubina que había dado a luz a uno de los solo 9 príncipes del imperio. Si Fátima, debido a demasiadas provocaciones, decidiera luchar hasta la muerte, cualquiera, independientemente de quién fuera, podría ser expulsado del harén. Como todas las concubinas del mismo rango que habían dado a luz príncipes habían abandonado el harén para seguir a sus hijos, el negocio pudo crecer sin problemas. Mientras se desplazaban en carruaje, Yusuf preguntó: ¿qué tipo de negocio has llevado principalmente? Siendo yo de origen esclavo, ¿cuánto podría tener incluso después de convertirme en concubina? Solo tenía un poco de dinero, mi estatus como concubina favorecida por el sultán, y el hecho de que mi hijo era un príncipe. Mientras pensaba, me enteré de que el crédito es importante en las transacciones entre comerciantes. ¿Acaso? Sí, comencé un negocio de intermediación. Mi papel era presentar comerciantes confiables. No lo decía por ser su madre, pero definitivamente era ingeniosa. En esto, no importaba en absoluto que Fátima fuera de origen esclavo y una concubina menospreciada en la corte imperial. Cometer fraude en un asunto relacionado con la familia imperial era literalmente un acto temerario. Incluso en la era moderna, si te enemistas con alguien poderoso, te enfrentas a una auditoría fiscal. ¿Y en el Imperio Otomano con su monarquía absoluta? Te cortan la cabeza en el acto por insultar a la familia imperial. Sería afortunado si solo murieras tú. Por supuesto, al no ser un comercio de intermediación donde se compra directamente la mercancía para venderla, sino un negocio de corretaje donde solo se cobra una comisión por conectar a las partes, probablemente era un negocio de calderilla para los poderosos, pero incluso las pequeñas sumas pueden acumularse considerablemente después de 10 años. Es una lástima. Si soy nombrado Sanjak Bey, será un negocio difícil de mantener. Así es. El aura de ser una concubina solo funciona cuando estás cerca. Una vez nombrado Sanjak Bey y sumergido formalmente en la competencia por la sucesión, sería mejor liquidar el negocio, ya que no se sabía qué trucos podrían intentar sus hermanos. Aunque es reconfortante que los fondos hayan aumentado, honestamente, se sentía incómodo. No solo su madre concubina seguía viva, sino que también había acumulado dinero que podría servir como fondos militares. Si el negocio había comenzado hace 10 años, no podía haber sido influenciado por la suerte que había invertido recientemente, y era improbable que alguien como él, que casi muere envenenado desde el principio, tuviera tanta buena fortuna. Esto no era desconfianza, sino el producto de cientos de experiencias. Lo sabré cuando vaya y lo compruebe personalmente, pero es muy probable que haya algún tipo de engaño. Incluso podría apostar su talento de carisma, al que le había añadido un punto extra. Aunque no se atrevería a apostar su suerte, estaba lo suficientemente seguro como para apostar su preciado talento. Mientras conversaba con Fátima, el carruaje se detuvo.
Hemos llegado. Como mujer del sultán que no podía mostrar su rostro a hombres ajenos, Fátima estaba completamente cubierta, comenzando por el hiyab. Al bajar del carruaje siguiendo a Fátima, Yusuf pudo ver a una estricta guardia y a personas que se apartaban apresuradamente. Con la atmósfera ya tensa debido a la guerra, y ahora un príncipe que había sufrido un ataque, era comprensible que los habitantes de la capital tuvieran cuidado. Entremos. Quizás porque habían venido sin previo aviso, los guardias se sorprendieron y abrieron las puertas. El edificio al que entraron, como era común en esta época, estaba construido con mortero usando ladrillos y cal. Construido así, se derrumbará durante un terremoto. El terremoto que ocurriría en 10 años, en 1509, era algo que no podría evitar por más hábil que fuera. También podría hacerse pasar por profeta en ese momento, pero no podía estar seguro de que le creerían. Si al menos los materiales de construcción fueran diferentes, ¿se podrían reducir los daños? No debía pensar que el mortero de esta época era como el concreto o cemento moderno. Era simplemente un adhesivo para unir ladrillos o piedras y servía como material de acabado exterior cuando se aplicaba por fuera, nada más que eso, y no se usaba directamente el cemento y el concreto como material estructural para edificios. Tampoco sería correcto pensar. El cemento no se usó como material de construcción hasta la era moderna. Porque hubo un país que lo usó como material de construcción mucho antes. Roma, ¿tú realmente? Si en el siglo XX los estadounidenses torturaron alienígenas, en el siglo AC, los romanos habrían torturado a algunos. No hay necesidad de explicar cuán extraordinario es que el Panteón y el Coliseo, hechos de concreto, hayan permanecido intactos durante casi 2,000 años. Esta magnífica tecnología declinó con la caída de Roma occidental en el siglo V y actualmente estaba casi olvidada. Bueno, dicen que algunas personas todavía conocen partes de ella. Sería una tecnología prácticamente enterrada hasta mediados del siglo XVIII, así que vale la pena investigarla. El método romano requería ceniza volcánica, lo que lo hacía difícil de usar, pero se podía emplear cal y arcilla. Esto sería bueno tanto para ganar dinero como para usos militares. Aunque se sentía extraño que los recuerdos de un adicto a Wikipedia fueran tan útiles, de todas formas, fue afortunado que sus pensamientos sobre el gran terremoto lo llevaran hasta el concreto. Mientras contemplaba estas ideas y examinaba el edificio, alguien se acercó apresuradamente. Dios mío. ¿Por qué se ha molestado en venir personalmente sin avisar? El hombre que se inclinaba ante Fátima tenía una figura robusta, y el sudor corría por su rostro mientras hacía repetidas reverencias. Fátima, que recibió el saludo con un ligero asentimiento, presentó al hombre a Yusuf. Yusuf, este es Hassan, quien ha administrado el negocio en mi nombre durante 10 años. Aunque es un esclavo, su capacidad es excepcional para haber hecho crecer el negocio hasta este punto. Me llamo Hassan. Es un honor conocerlo, Alteza. El hecho de que fuera un esclavo no era importante. El Imperio Otomano era un lugar donde incluso un esclavo podía llegar a ser gran visir. Yusuf, examinando a Hassan, quien actuaba como si estuviera a punto de postrarse ante él, levantó las comisuras de sus labios. ¿Qué tenemos aquí? Las emociones que podía sentir en los gestos y miradas de Hassan eran tensión, nerviosismo y miedo. Aunque podría considerarse una reacción natural cuando un esclavo se encuentra con su amo, habían sido 10 años. Había trabajado para ella durante 10 años, y era poco probable que Fátima, quien incluso lo elogió, gritara habitualmente «Trabaja, Hassan», mientras lo azotaba. La tensión era comprensible, pero el nerviosismo y el miedo parecían reacciones excesivas, y había dos posibles explicaciones. O Hassan era extremadamente cobarde. O tiene algún pecado que ocultar. Aunque algunos podrían decir que estaba sobreinterpretando basándose en emociones mostradas brevemente, para Yusuf, que ya venía medio convencido de que habría algún problema, era suficiente para sospechar. Yusuf no era lo suficientemente tonto como para expresar esta idea sin pruebas. Encantado de conocerte. Si mi madre te elogia así, debes ser un talento excepcional. Me siento honrado. Es gracias a que me ve con buenos ojos. Hassan, que sonrió radiante ante el elogio, preguntó cautelosamente. Por cierto, ¿puedo saber por qué han venido? Vine para presentarle a Yusuf el negocio que administras y evaluar los activos. No estarás ocupado, ¿verdad? Por supuesto que no.
No estoy ocupado en absoluto. Por favor, entren. Hassan nos guió a la oficina. Se podía aprender mucho solo observando pequeños detalles. El aspecto ordenado de la oficina, a pesar de la visita inesperada, revelaba algo sobre la personalidad de Hassan, y por el comportamiento de los subordinados, se podía ver que gestionaba bien a las personas. Solo con esto, era comprensible por qué Fátima había confiado en él durante 10 años. Aquí está el contenido de los activos que poseemos. Fátima, tomando el grueso papel, lo examinó brevemente y preguntó. ¿Cuánto sería si se convirtiera todo a ducados? Al menos 10,000 ducados. Yusuf, que miró a Fátima para ver si sospechaba que el monto había sido falsificado, desechó sus dudas al verla asentir fácilmente. Como el negocio no era diversificado como un pulpo sino simple, sería difícil desviar cantidades tan grandes de dinero como para asustarse. Entonces eso significa que hay otro problema. Lo que debía considerar era si podía encontrar la causa del problema en la oficina. Aunque era esclavo, probablemente no vivía en la oficina, y podría ocultar cosas importantes en su casa. Después de reflexionar brevemente, Yusuf consideró que era más probable que estuviera en la oficina. Si la evidencia era tan importante, probablemente la habría escondido en la oficina donde pasaba más tiempo, y el nerviosismo mostrado anteriormente también respaldaba este juicio. En ese caso, no había más remedio que buscar directamente. ¿Puedo echar un vistazo a la oficina? ¿Son estos los contratos que has hecho? Sí, señor. Examinó rápidamente los papeles apilados. Detallaban meticulosamente qué transacciones habían hecho los comerciantes y cuánto habían recibido en comisiones. Después de revisar los documentos, Yusuf suspiró para sus adentros. Como esperaba, no hay café. El café, originario de Etiopía, probablemente se estaba extendiendo en Yemen, al otro lado del Mar Rojo, como una forma de prevenir la somnolencia. Como el café se extendió hasta Europa después de que los otomanos conquistaran Egipto y Yemen, aún no era el momento para un comercio adecuado, pero... ¿Tengo que conquistar Egipto solo para beber café que solía costar unos pocos miles de wones? ¿Qué clase de broma es esta? Como adicto a la cafeína que podía renunciar al pollo pero no al café, sintió irritación. Innecesariamente brusco, Yusuf dejó el papel y comenzó a hurgar por toda la oficina. ¿Qué es esto? Es una caja que vino de Oriente. ¿Qué hay dentro de esto? Son listas de impuestos. A pesar de que Yusuf registraba minuciosamente la oficina, Hassan no perdió la compostura, lo que hizo que Yusuf pensara que se había equivocado. Sintiéndose un poco avergonzado, Yusuf golpeó ligeramente a Hassan. ¿Has estado haciendo un buen trabajo? Gracias. Al ver la extrema sorpresa en la reacción de Hassan, Yusuf se dio cuenta de algo. Todavía quedaba un lugar que podría considerarse el más seguro. Quédate quieto. Alteza. Cuando Hassan intentó apartarse ante la repentina acción de Yusuf, quien comenzó a palpar su cuerpo, Fátima habló fríamente. Quédate quieto. Pensó que Yusuf, que mostraba un comportamiento sorprendente, no estaría actuando así sin razón. Ignorando la reacción de Hassan, que incluso temblaba, Yusuf sintió algo crujiente en la zona del cinturón y rápidamente extrajo la causa del ruido. Era un papel de alta calidad, y al desplegar el papel, Yusuf sonrió. Juro por Alá que liberaré a Hassan de su condición de esclavo si denuncia al Eza de Yusuf cuando intente huir hacia Occidente. Interesante. Capítulo 7. Yusuf, que vio el papel, estaba riendo. Sin embargo, las personas que vieron esa expresión no se atrevieron a decir que estaba riendo. Después de reír durante un buen rato, Yusuf endureció su expresión y miró hacia abajo a Hassan, que temblaba, mientras llamaba a Fátima. Madre. Habían pasado nada menos que 10 años. Aunque había sido un período lo suficientemente largo para que incluso una persona de sangre fría desarrollara afecto, la voz de Fátima era fría. Nene. Somételo. Ante esta orden, Nene pateó el tobillo de Hassan, y pateó su cuerpo tambaleante para hacerlo rodar por el suelo. Nene, que pisoteó el cuerpo de Hassan que cayó haciendo ruido, sacó una daga de su pecho y la apuntó a su cuello. Es fácil decirlo, pero someter a un hombre de complexión robusta con el cuerpo de una mujer significa que había desarrollado sus habilidades a través de tremendas dificultades. Señora Nene.
Incluso ante el lamentable llamado, la espada apuntada no tembló ni un poco. Aunque Fátima era la dueña del negocio, las mujeres del harén no podían moverse libremente, por lo que Nene, su brazo derecho, principalmente lo había gestionado, y tenía una profunda amistad con Hassan. Sin embargo, Nene mostró una actitud tan fría que lo habría apuñalado sin dudarlo una vez que se diera la orden. Hasta la subyugación salió bien. El contenido del papel, independientemente de si era cierto o no, no tenía nada bueno si se conocía en el exterior, por lo que tenía que deshacerse de la gente. Yusuf, que había tomado una decisión, dio la orden. Escuchen. A partir de ahora, eviten que ni siquiera una rata escape a este edificio. Sí. ¿Qué tan feroz debía haber sido su presencia para que siguieran una instrucción que requería dejar a su objetivo de protección? Por supuesto, no habían olvidado su deber y 2 o 3 trataron de quedarse, pero Yusuf los echó a todos fuera de la habitación. Con solo 4 personas restantes en la habitación, Fátima se acercó. Mire. Yusuf le entregó el papel. Fátima, que estaba leyendo el contenido escrito en el papel, tembló las manos y expresó su ira. ¿Cómo te atreves? Te tenía en alta estima. Cálmese. Está bien que hayamos descubierto esta evidencia y lo hayamos sabido de antemano. Por mucho que Hassan fuera confiable al punto de administrar un negocio, era un esclavo. Su casa tampoco podía considerarse completamente un espacio personal, y no podía crear tal espacio. Podría haberlo hecho si se hubiera esforzado, pero parece que lo recibió hace poco, y no podría crear tal lugar en poco tiempo. Como era una evidencia, no podía quemarla como las cartas que habían ido y venido antes, y si se la confiaba a alguien y esa persona la abría por curiosidad, le cortarían el cuello inmediatamente, por lo que no habría tenido más remedio que esconderla en su cuerpo. ¿Cómo iba a saber que sería registrado ahora cuando nunca había sido registrado ni una sola vez en más de 10 años? Por supuesto, podría haber otras razones para esconder la evidencia en su cuerpo, pero la razón no es importante. Yusuf, que la descubrió, tuvo suerte, y Hassan, que fue descubierto, tuvo mala suerte. Ahora eso es todo lo que importa. Yusuf, que calmó a Fátima, hizo contacto visual con Hassan, que temblaba. Me pregunto quién será. Si hicieron tal promesa, serían mis hermanos, ¿verdad? Soy un príncipe, así que no habría sido equivalente a un alto funcionario. Yusuf, que sonrió viendo a Hassan mostrar una clara agitación, se acarició la barbilla. Korkut. Ese hermano debe estar ocupado jugando con ese pirata llamado Uruj. Le di nada menos que 18 galeras. Uruj, quien recibió las galeras de Korkut, era Baba Uruj, quien más tarde se convertiría en el gobernador de Argel en el norte de África. Aunque era un pirata de mala reputación por su barba roja. De todos modos, es alguien que juega en el Mediterráneo, así que no tendré oportunidad de encontrarlo. Era alguien con quien solo se involucraría si se convertía en sultán, así que no tenía que preocuparse mucho. Yusuf, que observó cuidadosamente la reacción de Hassan, mencionó al siguiente sospechoso. Entonces Selim. Parece que esto tampoco es correcto. Bueno, ese hermano probablemente carece de recursos para mantenerme bajo control. Aunque Selim sería el próximo sultán, ahora estaba en un lugar remoto llamado Trabzon, por lo que probablemente estaría demasiado ocupado para preocuparse por otros hermanos. Ah, es Ahmed. Aunque no respondió, la reacción que regresó le dijo que era la respuesta correcta. Yusuf, que sonrió, golpeó la cabeza de Hassan y lo elogió. Vaya, un comerciante es un comerciante. Viendo que agarraste la cuerda correctamente. Es la persona con mayor probabilidad de convertirse en sultán, y tiene suficiente ambición como para causar problemas y más. En la historia real también era un humano que movió su ejército llamándose a sí mismo el sultán de Anatolia y mató a su propio sobrino. Aunque finalmente perdería el trono del sultán ante Selim después de hacer alarde, ahora estaba más cerca del trono del sultán. Ahora que había encontrado al culpable, tenía que revisar las cosas una por una. Primero, madre, ¿es cierto el contenido de la carta? Lo siento. Es cierto que hice planes para escapar a Occidente. Pero aún no los he puesto en práctica. Después de que cambiaste, también detuve la ejecución de fondos. Afortunadamente, no era una situación donde quedara evidencia. Casi se mete en problemas de manera desagradable.
No era la misma región islámica, y escapar a Occidente despertaría el trauma del sultán, quien había sido severamente atormentado por su hermano menor Gem. Podrías pensar que no matarían a un príncipe por la denuncia de un mero esclavo, pero podrías morir si alguien aviva las llamas desde el lado. Si hubiera estado llorando desde el principio preguntando por qué caí en tal lugar, habría muerto sin saber por qué, ¿verdad? La vida era realmente un campo minado. Tuvo suerte de haberlo descubierto no demasiado tarde. No habrá problema siempre que nadie diga tonterías. Así es. Nene, mátalo. Yik. Hacia Nene, quien iba a apuñalar el cuello sin dudarlo ante la orden de Fátima, Yusuf levantó su brazo para detenerla. De todos modos es un esclavo, así que podemos matarlo en cualquier momento. Incluso el esclavo más barato con discapacidad o un esclavo negro cuesta un precio que una persona normal no se atrevería a comprar, pero no lo detuvo solo porque el dinero fuera precioso. Tampoco es que hubiera desarrollado una compasión insignificante hacia otros en una situación donde no sabía cuándo podría morir. Si hubiera tenido tal compasión, tampoco le habría dicho al sultán que matara a todos los guardias. Cuando no sabía, sería amenazante, pero ahora que lo sé, ¿qué hay que temer? Incluso si este tipo se vuelve loco y se lo confiesa al sultán, no importa. Yusuf agitó el papel que Hassan había recibido de Ahmed como evidencia. Puedo presentar este papel como evidencia al sultán y decir que me acusó falsamente. Si solo miras el contenido, no parece como si hubiera hecho una denuncia falsa porque quería escapar de su condición de esclavo. ¿Cómo este papel se usaría como evidencia? Ahmed debe haberlo escrito de su puño y letra o debe ser obra de su confidente más cercano, y alguien como el sultán encontraría quién es el culpable tan fácil como comer gachas frías. Por supuesto, eso no significaba que fuera significativo correr hacia el sultán con esto y denunciar. Trataron de acusarme falsamente. Porque Ahmed podría simplemente decir que él también fue engañado por Hassan. Era evidencia perfecta para usar solo para limpiar su nombre. Así que ahora es mejor mantener vivo a Hassan para hacer que Ahmed se descuide. Si lo matamos, puede causar otros problemas. Ahmed era un sucesor que recibía el apoyo de los burócratas y tenía la capacidad de esparcir cenizas en su camino. Antes del nombramiento como Sanjak Bey, si lucharan agarrándose del cabello, solo este lado se cansaría. Si el sultán actual se quejara, aunque dijera que no le gustaba, tendría que arriesgar su vida y luchar, así que ¿por qué empezar perdiendo fuerzas desde el principio? Solo haría felices a los otros príncipes. Fátima, quien pensó que las palabras de Yusuf tenían sentido, asintió fácilmente. Entonces tendremos que superar silenciosamente el alboroto actual. Hicimos un gran lío, así que no podemos cubrirlo como si no hubiera pasado nada. Gracias a gritar Allahu Akbar y causar conmoción en la capital, estaba en una situación donde recibía toda la atención. Este alboroto tampoco tardaría mucho en extenderse. Así que tenemos que crear humo con otro asunto. Hassan. Sí, sí. Su Alteza. Hassan, cuya vida iba y venía, respondió con una voz completamente disciplinada, y Yusuf frunció el ceño. Si no bajas la voz, sabrás que tu lengua será cortada por la mitad. Dime honestamente. ¿No hay dinero que hayas guardado sin que madre lo sepa? Yo. No pienses innecesariamente. Ya no estás en un nivel donde unas pocas monedas importen. ¿Para qué acusar a un condenado a muerte de robo? Ante el ejemplo que nunca podría ser reconfortante, Hassan respondió temblando. Es muy poco. Lo sabía. Incluso en los tiempos modernos donde todo está computarizado y se puede descubrir con una investigación, siempre hay tipos que se roban el dinero de la empresa, sin mencionar ahora. Probablemente sea dinero de bolsillo que Fátima sabría pero pasaría por alto, pero el hecho de que exista es lo que importa. ¿No habrías sido tacaño comiéndotelo solo? ¿Cuántos son? 3. Ante la mirada como si estuviera viendo un fantasma, Yusuf se rió. ¿Por qué te sorprendes? Si son 4 incluyéndote, no son muchos. ¿No sería un problema liquidar el negocio sin ese personal? El personal restante es suficiente. Bueno, no sería difícil liquidar. ¿Qué negocio difícil están haciendo? Fátima, quien había estado escuchando la conversación entre Yusuf y Hassan, asintió. Entonces este asunto será tratado como algo que ocurrió porque descubrimos malversación por parte de Hassan y algunos miembros del personal.
Aún así, si consideramos sus méritos pasados y damos un castigo indulgente, será menos ruidoso. Entonces lo que queda es este tipo. Ante la mirada que se clavó en él, los ojos de Hassan contenían miedo y una pizca de esperanza. Por ahora, usaré a este tipo. Si está conmigo, la otra parte pensará que es mejor así. No hay necesidad de mantener junto a ti a alguien que te traicionó. Podrías ponerlo en un lugar apropiado y luego matarlo. Si solo fuera nombrado Sanjak Bey, realmente no habría necesidad de mantenerlo vivo. Madre, ¿cuántas personas tengo en las que pueda confiar y usar ahora? De todos modos, todos son tipos en los que no se puede confiar, así que es mejor usar a alguien de quien tengo la correa. Al menos debe haber una medida de seguridad, así que si muero, maten a este tipo también. Originalmente, cuando una persona de alto rango muere, las personas debajo son enterradas juntas. No tengo el gusto de ser enterrado con un gordo, así que no sería bueno al menos compartir la vida. Sí, definitivamente te mataré. Ante la confirmación de Fátima, Hassan tembló pero se sintió aliviado, y viendo esa apariencia, Yusuf levantó una comisura de su boca. Hassan, no es momento de alegrarse. Te estoy dejando vivir porque tienes habilidad. Si no me gustas, te mataré en cualquier momento. Por favor, déjelo en mis manos. Pero me pregunto si este tipo lo sabe. Que en solo unos pocos días había superado el borde de la muerte 3 veces. De todos modos, esto es lo mejor que se puede hacer ahora. Alguien podría preguntar por qué molestarse en mantener vivo y usar a un traidor. Hay tan poca gente que usar que incluso necesitaría pedir prestadas las patas de un gato, ¿no podría usar a un traidor? De todos modos, si se convertía en sultán, tendría que usar incluso a aquellos que habían estado del lado de otros príncipes tratando de matarlo. Era reconfortante pensar en ello como ensayo. Ensayo para trabajar a un tipo odioso hasta el punto de que quisiera morir. Una vez que se llegó a una conclusión, el arreglo se llevó a cabo rápidamente. Hassan fue despojado de su posición, y los otros 3 recibieron el castigo indulgente de vomitar lo que habían comido. Hacia Yusuf, quien pensaba que realmente habían pasado muchas cosas para ser solo unas pocas horas de salida, Fátima habló con una voz alegre. Viendo lo que hiciste hoy, parece que esta madre no necesita intervenir. No. Todavía necesito mucha ayuda. No, incluso el sultán actual no habría podido hacer esto a tu edad. Me halaga. No importaba realmente si esas palabras eran ciertas o no. De todos modos, sus oponentes no eran niños pequeños sino monstruos que habían construido sus fuerzas 20 años antes que él. En experiencia, riqueza y recursos humanos, no podía competir con ellos en nada. Pero tengo que lograrlo. Si no quería morir. A través de este incidente aprendió un hecho más. El que intentó envenenar y envió asesinos no fue Ahmed. No tenía razón para forzarse cuando tenía la carta de Hassan. Entonces, ¿quién será? A diferencia de lo que razonó frente a Hassan, en realidad cualquiera podría ser el culpable. De todos modos, eventualmente se verían sangre unos a otros. Los ojos de Yusuf brillaron fríamente. Su Alteza, es una orden del Padisa para que ingrese al palacio inmediatamente. Finalmente había llegado el momento de decidir el destino. Capítulo 8. Desde que se convirtió en Yusuf, no había tenido ni un solo día de tranquilidad. El primer día, el veneno llegó antes que el desayuno, y después, aunque lo hubiera provocado a propósito, casi fue apuñalado con una espada. Afortunadamente, gracias a que las cosas fluyeron según el plan, engañó al sultán gritando Allahu Akbar, y cuando pensó que finalmente podría respirar, casi fue a ver a Alá en lugar de convertirse en Sanjak Bey debido a un traidor. Que todos estos eventos ocurrieran en solo 4 días, era suficiente para que Alá reconociera incluso si peleara agarrándolo del cuello. ¿Qué habría pasado sin la señora Suerte? ¿Por qué Zugelian habría gritado cultivar los asuntos humanos y esperar el mandato del cielo? Por mucho que una persona se esfuerce, si el cielo, la suerte, no la acompaña, fracasará, pero la suerte lo acompañó y superó bien las crisis. Pero no tenía intención de esperar que la suerte lo acompañara en el futuro también. Porque la desgracia llega a aquellos que se embriagan con la suerte. ¿Por qué dirían en la escuela de derecho de Myu que la probabilidad de bancarrota de los ganadores de lotería es de 1/3? Los ganadores de lotería se van a la bancarrota, pero él estaba en una situación donde moriría si se equivocaba, así que tenía que mantenerse muy alerta.
Con suerte 10, lo que debía esperar no era tener éxito por suerte, sino que un plan perfecto no fallara por mala suerte. Por eso tenía que moverse ocupadamente sin descanso. Hassan lo hacía. Hassan. Sí. Su Alteza. Deja aquí las armas y precios del trigo que averiguaste. Ven con una estimación de cómo cambiarán los precios cuando la guerra haya durado unos 4 años. Si lo comparas con las fluctuaciones de la guerra pasada, debería salir más o menos, ¿verdad? Entendido. Viendo a Hassan desaparecer como el viento llevando su cuerpo gordo, Yusuf sonrió satisfecho. Hassan era útil en habilidad, dejando de lado la lealtad. No solo tenía conocimientos de nivel académico decente, sino que la experiencia adquirida rodando como comerciante durante más de 10 años era exactamente lo que Yusuf necesitaba. Por supuesto, Hassan solo no es suficiente. Siempre mencionaba las edades de otros hermanos diciendo que estaba en desventaja, pero no estaba en desventaja simplemente porque ellos habían construido fuerzas primero. Debido a que era una era donde los matrimonios infantiles eran básicos, el problema también era que tenía muchos sobrinos cuyas caras nunca había visto. Si fuera solo una historia de tener muchos sobrinos, les arrojaría juguetes mientras decía si este tío se convierte en sultán, les perdonaré la vida. ¿Está bien? Pero el problema era que estos sobrinos también tenían circunflejo Ezade antes de sus nombres. Ezade no es simplemente un título de príncipe, sino que significa precisamente heredero del trono. Es un caso un poco especial, pero entre los hijos de Selim I que se convirtió en sultán, Ubeis fue tratado como bastardo porque su madre fue expulsada del harén durante el embarazo y se casó con otro hombre, por lo que aunque era príncipe por sangre, no tenía circunflejo Ezade adjunto. De todos modos, la conclusión era que mientras los sobrinos también fueran Ezade, se convertirían en Sanjak Bey y serían competidores en el futuro. Además, será más complicado porque recibirán apoyo de sus padres y se convertirán en aliados sólidos. Incluso Selim I se rebeló pero fue derrotado por el sultán, luego se refugió temporalmente con su hijo Suleiman, y buscó otra oportunidad para usurpar el trono del sultán. Incluso sin tales ejemplos, cuando se consideraba a quién apoyar como el próximo sultán, si había un sucesor para continuar también entraba en los criterios de evaluación. Esta diferencia no podía ser llenada por mucho que pensara. Pero tampoco puedo asesinar a todos los sobrinos. Si tuviera tal capacidad, habría matado a otros hermanos en lugar de mocosos. No podía tener hijos sin haber llegado siquiera a la pubertad, y aunque tuviera hijos ahora, ya sería demasiado tarde. De todos modos, no son solo una o dos las desventajas, y pensándolo bien, solo yo lo estoy pasando mal. Además, aún no me he convertido en Sanjak Bey. Era como preocuparse por correr cuando ni siquiera podía ponerse de pie. Yusuf, que se sacudió las preocupaciones, comenzó a leer los documentos que Hassan había dejado. Mientras Yusuf se concentraba, escuchó el sonido de golpes y la voz de un sirviente. Su Alteza, es una orden del Padia para que ingrese al palacio inmediatamente. Finalmente había llegado el momento de decidir el destino. El palacio del sultán se llamaba Yenisaray I, Nuevo Palacio, que significaba Nuevo Palacio. Este palacio más tarde sería llamado Palacio Topkapi cuando se colocaran cañones a ambos lados de la entrada del palacio, combinando top, cañón, y cap-1, puerta. Ver un lugar que en los tiempos modernos se convertiría en un sitio turístico siendo usado como palacio era más interesante de lo esperado. Abran paso. Aunque no había tiempo para mirar tranquilamente. El primer patio, dividido en un total de 4 patios, era accesible incluso para la gente común, y estaba lleno de multitudes con lugares como la clínica, el almacén de leña y la panadería. Los genízaros que custodiaban desde el patio dividieron la multitud, y pudo ingresar cómodamente hasta el segundo patio. Desde el segundo patio, el acceso de la gente común estaba prohibido, por lo que desde aquí se podía decir que era el verdadero palacio, y Yusuf, que pasaba por la puerta del respeto que era la entrada, olió un terrible olor a putrefacción. Yusuf, que giró la cabeza buscando la fuente del olor, pudo ver las cabezas colocadas sobre el mármol. ¿Son aquellos que fueron mis guardias y el eunuco que dio las órdenes? Así es. ¿Se ve un poco desagradable? Viendo las caras llenas de terrible terror, los genízaros estallaron en risitas. Era la primera vez que veía personas muertas, y como eran personas que habían muerto por su juicio, se sintió mareado, pero Yusuf no lo mostró.
Aunque fuera para sobrevivir, decidir convertirse en sultán no era una decisión tomada a la ligera. Pensando en la sangre y los cadáveres que se acumularían en el futuro, eso era solo una pequeña parte. En lugar de ver a Alá, iré al infierno. Hacia los genízaros que parecían disfrutar su reacción, Yusuf respondió fríamente. A pesar del fuerte olor, hacen bien la guardia manteniéndolos al lado. Límpienlos antes de que huelan más. Entendido. Yusuf, que no mostró ni la más mínima perturbación exteriormente, observó cuidadosamente el comportamiento de los genízaros. En la puerta del respeto originalmente había un pozo donde los ejecutores lavaban sus manos y espadas y dos mármoles donde colocaban las cabezas de los decapitados. Pero por muy palacio que sea, dejaron las cabezas podridas vibrando con el olor. Cualquiera pensaría que hubo un asesinato del sultán. Era excesivo para un intento de asesinato de un príncipe que no era muy importante. Además, no eran las cabezas de los asesinos sino las cabezas de los guardias que fallaron en la vigilancia, por lo que solo se podía esperar una cosa. Una prueba realmente impresionante. Mostrar intencionalmente a las personas que murieron por su culpa. Viendo que los genízaros, que solo obedecían las órdenes del sultán, limpiaron las cabezas decapitadas sin rechistar, se sintió aún más seguro. Era una prueba despiadada y muy otomana. Convertirse en Sanjak Bey es realmente difícil. Voy a tener trauma. A diferencia de sus pensamientos internos, Yusuf caminó tranquilamente. Como no escuchó las burlas de los genízaros, se podía considerar que había pasado la prueba sin problemas por ahora. En el segundo patio, a la derecha estaba el palacio de cocinas, una cocina gigante donde se consumían 200 ovejas diariamente, y a la izquierda estaba el edificio donde se celebraba el diván. El diván era una reunión de la corte donde se reunían los ministros. Discutían y revisaban los asuntos políticos, administrativos, militares, consuetudinarios, religiosos, judiciales y financieros del imperio, quejas y demandas, etc. Era fácil pensar en el Consejo de Estado de Joseon. Desde el segundo patio era un lugar solo para personas que pertenecían al palacio, y aquellos que encontraba en el camino mostraban respeto a Yusuf y curiosidad. Todavía curiosidad. Bueno, es mejor que la indiferencia. No se puede llenar el estómago con la primera cucharada. Convertir esas miradas en apoyo era algo que tendría que hacer en el futuro. La puerta de la felicidad, que era la entrada al tercer patio, a diferencia de las puertas anteriores, parecía a primera vista un edificio con techo en forma de cúpula. La puerta de la felicidad, por donde solo podían pasar el sultán y los más cercanos del sultán, estaba bajo vigilancia más estricta que cualquier lugar anterior. A los ojos de Yusuf que pasó por la puerta, la belleza del tercer patio que no pudo ver la vez anterior porque era una noche oscura, entró de una vez. Aquí se celebrará una ceremonia de coronación espléndida o se enfrentará a un final miserable. Ser príncipe era realmente una vida como polilla a la llama. Hacia Yusuf que se sumergía en sentimientos innecesarios, se acercó un eunuco anciano. Su Alteza, por favor sígame. El lugar al que fue guiado fueron las habitaciones del sultán, iguales que la vez anterior, y dentro de la puerta abierta no solo estaba el sultán. Vengo a ver al Padi _. Hacia Yusuf que mostraba respeto, el sultán hizo un gesto. Acércate. Yusuf, que se acercó según la orden, pudo ver más claramente a quien estaba al lado del sultán. Aunque Bayezid II también tenía una edad que se podía llamar ancianidad, la persona a su lado era un anciano que no sería extraño que muriera en cualquier momento. Como si supiera que Yusuf estaba mirando, el sultán preguntó sonriendo. ¿Sabes quién es? ¿No es el gran visir Kandal I Ibrahim Pa? Jaja, correcto. ¿Lo viste durante la circuncisión? Ante las palabras del sultán que sacaban memorias dolorosas innecesariamente, Yusuf mostró acuerdo. Pa es un título que se adjunta a altos cargos o altos militares, y el gran visir era el pináculo de los cargos otomanos. Se podía decir que era la persona con mayor poder de la época actual excluyendo al sultán. Entonces, ¿qué importa? De todos modos morirá dentro de este año. Ibrahim muere durante la guerra con Venecia, y después Messi Pa, sobrino del último emperador del Imperio Romano Constantino XI, se convierte en gran visir. Ese Messi Pa también muere en 2 años.
Por muy gran visir que fuera, moría en guerra, moría suprimiendo rebeldes, moría apagando incendios, y si lograba sobrevivir arrastrándose, era ejecutado por el sultán. Era difícil encontrar a alguien que tuviera un buen final. ¿Pero qué hace el gran visir aquí? Ibrahim dice que tiene algo que preguntarte. Yusuf, que sabía que esto también era un tipo de prueba, miró al gran visir, y él dio un paso adelante. Ha cambiado mucho desde la circuncisión. Parece que el futuro del imperio es brillante. Y gracias por hacerme sentir que la gracia de Alá está con usted. No es para tanto. ¿Qué está tratando de decir? ¿Qué larga tiene la lengua? Por supuesto, externamente mostró modestia, y el gran visir continuó. Escuché la historia del Padi _, que previó que nacería un estado chiita en el este y dijo que los detendría, ¿verdad? Así es. ¿Pero hay un imán que se convierta en líder de ellos? La mayor diferencia entre sunitas y chiitas es que los sunitas son aquellos que siguen las palabras, acciones y costumbres de Mahoma, mientras que los chiitas son aquellos que siguen el linaje. En el sunismo, un imán es como un pastor protestante, pero en el chiismo significaba una persona que continúa el linaje de Mahoma. En el caso de Irán, un estado chiita, esta era la razón por la cual el Rabar, que es tanto imán como líder supremo, tiene un poder más fuerte que el presidente después de la revolución islámica. La crítica del gran visir era aguda, pero Yusuf respondió sin darle importancia. No necesita ser un imán real. Solo necesita autoproclamarse. Eso no tiene sentido. Yusuf interrumpió las palabras del gran visir hasta el punto de ser grosero. Porque si perdía impulso ante un monstruo político que había pasado por todas las batallas, no habría respuesta. ¿Por qué no? Creo que puede hacer eso para establecer un imperio chiita. En realidad, Ismael I, quien fundó el imperio safávida que nacería pronto, se proclamó descendiente de un imán, pero según investigaciones era de origen kurdo que hablaba turco, por lo que había una gran posibilidad de que fuera solo autoproclamación. Por supuesto, no podía convencer de esto ahora. Eso lo veremos después. ¿Quién tenía razón? Entendido. Los dos, que sabían que llegarían a líneas paralelas, pasaron al siguiente tema. ¿Quién cree Su Alteza que ganará en la guerra que se avecina? Por supuesto que nosotros. Aunque podría haber un efecto mariposa, ¿qué tan grande sería el cambio para que la guerra se perdiera cuando solo habían pasado unos días desde que se convirtió en Yusuf? El gran visir, que sonrió levemente ante la respuesta y firme, preguntó agudamente. Entonces, después de la victoria, ¿qué elección debe hacer nuestro imperio? ¿Cree que debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en derrocar el imperio chiita que pueden hacer pronto? Ante esta pregunta, Yusuf se rió. Era ridículo que alguien que nunca había podido girar un globo terráqueo quisiera tener una batalla de historia mundial. Capítulo 9. Hay corrientes de la época que no pueden cambiarse solo con el esfuerzo humano. Edison hizo lobby y propaganda mediática para que se usara su método de corriente directa en lugar de la corriente alterna inventada por Tesla, e incluso electrocutó gatos y perros en los alrededores y creó una silla eléctrica para ejecuciones para hacer que la corriente alterna pareciera peligrosa, pero al final la corriente alterna salió victoriosa. Eastman Kodak, que era sinónimo de cámaras de película, desarrolló primero la cámara digital en 1975, pero no la comercializó por temor a que amenazara el mercado de película, y como resultado terminó en bancarrota. Así como estos casos, también en esta época había una corriente irresistible de los tiempos. Eso sería precisamente la exploración de nuevas rutas marítimas. Sin importar cuánto se convirtiera en sultán y tirara de los cabellos de los europeos, no podía detener a aquellos que gritaban India. Especias. Jejeje. Sabiendo claramente la situación que se avecinaba, pelear un combate a muerte con el imperio safávida por tierras iraníes. ¿Estás loco, humano? Pero si me preguntaran si pelear o no pelear. Por supuesto que hay que pelear. Príncipe. Levantó la mano hacia el gran visir que se acercaba como si hubiera estado esperando, para detener sus palabras. Pelear no es una opción. Si surge un país que proclame el chiismo, nos tomará como enemigo principal, y el conflicto entre sunitas y chiitas se intensificará aún más. En realidad, ahora mismo el conflicto y la animosidad mutua entre sunitas y chiitas no es tan severa como en los tiempos modernos, pero se profundiza a medida que los Qizilbash, el grupo fundador del imperio safávida y grupo de guerreros a caballo, comienzan a destacar.
Ante la mirada del gran visir que parecía no poder creer sus palabras, Yusuf chasqueó la lengua. No es que quiera pelear. Si no fuera porque Selim obtuvo el apoyo militar librando una guerra santa unilateral contra el imperio safávida, él tampoco habría ido hasta Trebisonda. Habría sido asignado a la península de los Balcanes, cerca de la capital, y habría estado disfrutando de la cultura griega mientras Bayezid II vacilaba. Francamente, incluso si tuviera la suerte de ocupar Safávida, lo que viene a la mente es el petróleo, pero la perforación petrolera no es un juego de niños y moriría de viejo esperando a extraerlo. En una situación donde me preocupo por cuántos años más viviré, pelear a muerte con el monstruo llamado Ismail I pensando en dentro de cientos de años realmente no vale la pena. En esta época había seres como monstruos. Selim y Suleiman, que conquistaron tierras que abarcaban 3 continentes y crearon un imperio como el señor demonio de la historia europea. Ismael I, quien a los 15 años ocupó Tabriz, la capital de la dinastía Akkoyunlu, y fundó la dinastía safávida. Hasta Carlos V, quien heredó el territorio más grande en la historia europea, se convirtió en el origen del imperio donde el sol nunca se pone, y poseía varios títulos como emperador del Sacro Imperio Romano, rey de España, señor de Italia, etc. Ninguno de estos monstruos de la época era un oponente fácil. Incluso si no fuera por el problema religioso, pensando en el futuro del imperio, no tenemos más remedio que pelear. ¿El futuro? El sultán se acarició la barbilla como si estuviera interesado. ¿Cómo ves el futuro de nuestro imperio? El Mediterráneo. Podrían preguntar qué tiene que ver el Mediterráneo después de hablar tanto de la exploración de nuevas rutas marítimas, pero para los otomanos, incluso si murieran y resucitaran, era el Mediterráneo. No fue en vano que Roma expandió su poder centrado en el Mediterráneo. Era una historia tan obvia que el sultán perdió interés, así que continuó hablando. Debemos ocupar la dinastía mameluca para tomar el Mediterráneo y el Mar Rojo. La dinastía mameluca era un país que poseía el Mar Rojo y parte del Mediterráneo. También era una nación rica que obtenía enormes comisiones del comercio que conectaba Europa y el Océano Índico. Como Su Majestad el Sultán también sabe, fríamente hablando, el imperio no es el centro del comercio. Cosas como las especias llegan por mar. El comercio terrestre que viene a la mente cuando se habla de la llamada Ruta de la Seda ganó importancia brevemente durante el período de paz mongol, pero cuando los mongoles colapsaron a mediados del siglo XIV, la ruta norte que pasaba por los otomanos se convirtió en un lugar secundario. Al final, incluso sin la exploración de nuevas rutas marítimas, la importancia de las rutas comerciales marítimas era enorme. Bueno, hasta aquí es una respuesta que podría dar cualquier comerciante de la capital. Se podía saber solo viendo la cara del sultán como si estuviera viendo un espectáculo infantil. Así que tenía que contar una historia diferente. Actualmente, Occidente está esforzándose por encontrar nuevas rutas comerciales hacia India. Ya el año pasado Vasco da Gama, que partió de Lisboa, llegó a India, y se encontró con un comerciante tunecino en India que le dijo: «Malditos, ¿cómo llegaron hasta aquí?». Aunque no supiera este hecho, desde hace décadas, desde el tiempo del príncipe navegante Enrique de Portugal, se habían esforzado por la exploración de rutas, así que alguien como el sultán lo sabría. Si estos esfuerzos dan fruto, los beneficios del imperio se reducirán claramente, así que debemos conquistar a los mamelucos para tomar las rutas comerciales. También es importante que conquistar a los mamelucos significaría poder beber café. Es cierto que estaba loco por el café, pero no era tan adicto como para querer hacer una guerra de conquista solo por querer beber café. Sin embargo, el café que se extendió a Europa a través de los otomanos desempeñó un papel de hijo ejemplar sólido en las finanzas otomanas. Si el imperio ataca, los mamelucos buscarán aliados para luchar juntos. ¿Te refieres al nuevo estado chiita que surgirá? Incluso si no surge un estado chiita, alguien que tome el lugar de la ya tambaleante dinastía Akkoyunlu aparecerá pronto, y se aliarán con los mamelucos para resistir al imperio en expansión. Honestamente hablando, el saqueo que Europa haría en el Nuevo Mundo es más amenazante que el hecho de que hayan explorado la ruta a India, pero esto no se puede decir. En una situación donde incluso los europeos que lo descubrieron creen que es India y llaman a los nativos indios, si hablo del Nuevo Mundo me tratarán como a un loco. Como anécdota, el hecho de que los llamaran indios también muestra que los europeos aún tenían un bajo reconocimiento de la geografía mundial.
Han pasado 200 años desde que Marco Polo escribió el libro de las maravillas del mundo, pero no sabían ni dónde estaba ubicada India, así que la llamaron India en lugar de China o Zipango, Japón. Incluso Joseon, 100 años antes en 1402 durante el reinado del rey Taejong, había hecho mapas que llegaban hasta África, así que no hay más que decir. Ante las palabras de Yusuf, el sultán levantó ligeramente las comisuras de los labios. Es una historia con sentido. Entonces, ¿crees que el imperio puede conquistar a los mamelucos? Por supuesto. La caballería mameluca no puede vencer a la artillería del imperio y a los genízagos. Los otomanos de esta época eran como el ejército de Estados Unidos moderno, corriendo a la vanguardia. En una época donde otros disparaban arcos y ballestas, ellos usaban activamente cañones de mano y artillería pesada. Pareció gustarle que elogiara a los genízaros, la guardia imperial, y soltó una carcajada, mientras el gran visir frunció ligeramente el ceño. Tu perspicacia es excelente, no acorde con tu edad. Gracias. Yusuf pensó que había superado la crisis cuando el gran visir abrió la boca. Ya que la perspicacia del príncipe es tan excelente, ¿podría este humilde servidor hacer una pregunta más? Por lo que se veía, era obvio que iba a poner otra objeción, así que quería decir que no, pero como el sultán mostraba interés, no tuvo más remedio. Es una persona que morirá antes que yo, así que lo perdono. Yusuf, reprimiendo sus ganas de atacar al anciano, asintió con la cabeza de buena gana. Habla. Entonces preguntaré. Como dice el príncipe, podremos conquistar a los mamelucos, pero ¿qué cree que deberíamos hacer para reducir aunque sea un poco el daño? Era una pregunta terriblemente sucia para hacérsela a un niño de apenas 11 años. Por la pregunta que haces, supongo que tampoco es una pregunta fácil para el gran visir, ¿verdad? La cara del gran visir se enrojeció ligeramente. Lo había atacado indirectamente por preguntar algo que él mismo no podía responder. Aunque solo con terminar así ya había mostrado más de lo esperado y el sultán lo habría dejado pasar contentamente, era un poco decepcionante terminarlo así. Si fuera yo, induciría a los mamelucos a cavar un canal. ¿Un canal? Sí, un canal que conecte el Mediterráneo y el Mar Rojo. Lo que piensa la gente es todo similar. La idea de que sería bueno conectar el Mar Rojo y el Mediterráneo existía desde antes de Cristo, y desde la época de Darío I del Imperio Persa hasta el año 767, el canal funcionó durante casi 1000 años. Por supuesto, no era una línea recta como el canal de Suez moderno, sino una forma de conectar indirectamente el Bajo Nilo con valles, lagos, etc., pero incluso eso tenía suficiente valor. Escuché que ya hubo discusiones relacionadas con el canal entre Venecia y los mamelucos. Sí, hubo tal cosa. En 1488, cuando Portugal llegó al Cabo de Buena Esperanza, ya se había hablado de esto por preocupación de que Portugal monopolizara el comercio de especias. Como era algo que había pasado hace bastante tiempo, el gran visir que dudó por un momento afirmó mientras mostraba una cara sorprendida. Porque el príncipe había señalado con precisión una historia que él mismo recordaba vagamente. Si el imperio sale victorioso en esta guerra con Venecia, que perdió la hegemonía del Mediterráneo oriental, tendrá que buscar una salida. El canal sería suficiente para ser esa salida. ¿No sería desfavorable para nosotros si se completa el canal? Por supuesto. Una vez construido, se podría barrer dinero con un rastrillo. Se dice que usar el canal de Suez puede acortar la distancia hasta 9,000 kilómetros comparado con rodear el Cabo de Buena Esperanza de África. La ruta que Portugal exploró con dificultad también podría volverse prácticamente sin sentido. Con esta diferencia de distancia, la competencia de precios sería imposible. Si se completa. Una vez que termine nuestra guerra, para que Venecia negocie con los mamelucos, tomaría al menos 10 años por muy rápido que sea, ¿no? Cuando se discute intensamente quién proporcionará cuánto dinero y cómo se dividirán las ganancias, 10 años pasan volando. Incluso si las negociaciones terminan exitosamente, no sería una construcción que termine rápidamente, así que habría que calcular otros 10 años. Si son mamelucos cuyas finanzas se deterioraron por consumir fondos masivos debido a la construcción, podríamos ocuparlos antes de que se complete. Incluso si la construcción no procede, sería empate, y si sale según el plan, no solo se puede ocupar fácilmente a los mamelucos, sino que también se puede tragar el canal medio terminado.
Al menos era la mejor solución que se podía presentar ahora, pero el sultán detuvo al gran visir que iba a refutar por algo que no le gustaba. Ibrahim, detente. Es tu derrota. Entiendo. Por hablar de derrota, se podía saber que, como pensaba, el gran visir se había opuesto al nombramiento de Sancakweyi. Probablemente, como fue derrotado por un niño que ni siquiera había llegado a la adolescencia, probablemente no podría levantar la cara por un tiempo. El sultán, que dirigió una mirada despectiva al gran visir, volteó la cabeza hacia Yusuf. Circunflejo Ezade Yusuf. Sí, Padi _. Te nombro Sancakweyi de Trebisonda, y nombro a Selim Sancakweyi de Tekke. Te doy un plazo de 3 meses. Entiendo. Yusuf hizo una reverencia sintiendo su corazón palpitando. Finalmente era el comienzo real. El período de 3 meses también era para Selim, quien había recibido una orden de traslado repentina, pero también era un tiempo importante para Yusuf. Ese tipo no se retirará tranquilamente. Selim fue nombrado Sancakweyi de Trebisonda en 1481, así que había estado allí durante 18 años, y para Yusuf era como la guarida de un tigre. Aunque no podía causar problemas abiertamente porque tenía que considerar al sultán, era obvio que pondría minas por todas partes para que no pudiera gobernar adecuadamente antes de irse. Bueno, si hubiera tenido miedo de eso, no habría elegido Trebisonda. Si de todos modos tenía que caminar por un sendero de espinas, era mejor caminar por un camino tan peligroso que otros lo reverenciaran. En el Imperio Otomano, una planta de invernadero no podía convertirse en sultán. Como se había decidido por Trebisonda según lo planeado, ahora era tiempo de moverse. Hassan. Sí. Príncipe. Hassan entró como el viento, como si hubiera estado esperando que lo llamaran. Aunque había perdido algo de peso debido al sufrimiento mental y físico de los últimos días, aún le faltaba mucho. Todo eso es grasa visceral. El culpable de las enfermedades del adulto. Así que para usarlo durante mucho tiempo, tenía que ponerlo a dieta intensamente desde ahora. Yusuf, que se levantó de su asiento, le dijo a Hassan, quien sentía un escalofrío inexplicable. Prepárate para salir. Iremos al mercado de esclavos. Allí había un rompecabezas para el futuro. Capítulo 10. Yusuf, que había estado mirando fuera del carruaje, volteó la cabeza hacia Hassan, quien había subido junto con él siguiendo su orden. ¿Tienes curiosidad por qué vamos de repente al mercado de esclavos? Se rió hacia Hassan, quien lo miraba como si viera un fantasma. Sus emociones mostraban tanto en su cara que incluso sin leer emociones, se podía saber qué estaba pensando Hassan. No te hagas ilusiones. No voy a venderte. Antes que venderte, te mataría. No, yo jamás pensé eso. Por favor, créeme. Es una broma, una broma. Aunque parecía que temblaba de las piernas y definitivamente no lo había tomado como broma, las bromas del jefe no eran así originalmente. Ya basta de bromas, era hora de evaluar qué tan útil era Hassan. Hassan, como escuchaste, pronto iré a Trebisonda. Pero ese lugar ha sido gobernado durante mucho tiempo por el hermano Selim. En tu opinión, ¿cuál crees que sería el mayor problema? Creo que el problema sería que quedaron seguidores. Mira esto, nuestro Hassan es realmente un esclavo útil. Entonces, ¿cuál sería la solución? Hassan se quedó mudo como quien se comió miel. Sudor frío goteaba de su frente medio calva, y sus manos temblaban. ¿Se desmayaría si suspiró una vez? Ya era suficiente molestarlo. Aún no había perdido toda la grasa visceral, y sería una pérdida si le diera un infarto por molestarlo demasiado. Es fácil si piensas en por qué nuestro imperio opera el Depsirme. Depsirme se refiere al sistema de reclutar forzadamente a niños varones para criarlos como soldados y burócratas. Principalmente se dirigía a cristianos dentro de la península de los Balcanes, y los niños seleccionados así se convertían al Islam, aprendían turco otomano y recibían diversas educaciones. Aquellos que obtenían las mejores calificaciones se convertían en funcionarios directos del imperio o altos oficiales, y aquellos con buenas calificaciones en el área militar se convertían en Kapuno Kulu Sipahi, la caballería regular, y en Genízaros, infantería de élite. La razón por la que se introdujo este sistema fue por la nobleza turca. Como también sabes, las facciones creadas a través del Depsirme sirven para contrarrestar a los nobles turcos que se oponen al sultán y establecer la autoridad del sultán.
Entonces nosotros también usaremos el Depsirme para crear fuerzas leales. ¿Estás loco? Dicen que a 2 personas que fueron atrapadas intentando hacer reclutamiento falso en Trebisonda les cortaron las manos, ¿y quieres que tenga ese destino? Incluso un perro gruñe si tocas su plato de comida, pero si tocas el plato del sultán, te vuelan las manos. Y no tengo tiempo para criar gente y usarla. Esa es la razón por la que tu vida sigue intacta. Si hubiera tenido ese tiempo libre, Fátima, que sintió tanta traición como los años que habían pasado juntos, habría dividido a Hassan por la mitad y lo habría arrojado como comida para perros. En esta época, era una suerte que los traidores murieran sin tortura. Yusuf chasqueó la lengua hacia Hassan, que se había puesto pálido, y cuando el carruaje se detuvo justo a tiempo, se levantó de su asiento. Significa que necesito fuerzas leales. Si es posible, fuerzas que puedan elevarse inmediatamente al nivel de poder de combate completo serían mejores. Vine al mercado de esclavos para confirmar esa posibilidad. Según su plan, tenía que enfrentarse con Ismail primero en menos de 3 años, y antes de eso tenía que formar sus fuerzas. Lo que recibió a Yusuf cuando bajó del carruaje fue una multitud enorme. Había tanta gente que haber venido en carruaje era como causar problemas al nivel de mover un automóvil por una acera en India, pero nadie se atrevía a expresar quejas después de ver a la feroz escolta. Por supuesto, esta multitud no se había reunido para comprar esclavos. Incluso el esclavo más barato era del nivel de un auto extranjero de lujo en términos modernos, así que estaba fuera del alcance de la gente común. ¿Ese de allá es el mercado de textiles? Correcto. Es el lugar construido por el conquistador Mehmed II. Sería un error pensar en el mercado de textiles como algún tipo de mercado de barrio. Era un centro comercial de lujo que vendía telas caras, joyas, reliquias, etc., y era el lugar donde se reunían todos los comerciantes que venían a la capital. Gracias a esto, los distritos comerciales incluyendo el mercado de esclavos se establecieron de manera compleja, y había tanta gente que no había espacio para pisar como ahora. No tengo dinero para gastar en artículos de lujo, así que ni siquiera pienso en mirar. Si tuviera ese dinero, ni siquiera habría pensado en usar a Hassan haciéndolo hacer dieta. Aunque no tenía mucho interés en los artículos de lujo, cuando se convirtiera en sultán podría jugar canicas con joyas y hacer dominó con oro, así que no tenía nostalgia. Entremos. Yusuf entró primero en el gran edificio que tenía escrito Esirpazar I, que significa mercado de esclavos. Aunque los guardias miraban ferozmente para que los vagabundos que no tenían capacidad de comprar esclavos no se atrevieran a entrar, no había ningún idiota que detuviera a Yusuf que entraba con una escolta colgando. Yusuf, que entró por primera vez al mercado de esclavos, sintió un choque cultural. Si tuviera que expresarlo, sería como la sensación de ver material para adultos por primera vez en la vida. Por supuesto, eso no significa que sintiera deseo sexual. Los esclavos, sin importar edad o género, no tenían ni una sola prenda decente puesta, y a su lado comerciantes que hacían propaganda y clientes que regateaban alzaban sus voces. Los comerciantes que metían las manos en las bocas para verificar los dientes y examinaban varias partes del cuerpo explicando qué tan buen esclavo era, veían a su contraparte como mercancía completamente. Por supuesto, ya había visto cabezas decapitadas por su culpa, así que no sentía compasión superficial por los esclavos. Simplemente me di cuenta nuevamente de que esta era tal época. Aunque podrían decir que tiene de nuevo esto cuando ya usa a Hassan como esclavo, honestamente, no se puede ver fácilmente en los tiempos modernos usar gente como esclavos. Sin mencionar los casos de esclavos de Salinas que salen en las noticias de vez en cuando, la intensidad laboral de la gente moderna agotada por las horas extra definitivamente no es mejor que la de los esclavos que se venden aquí. Los esclavos vendidos en la capital no serían usados como remeros en trabajos extremos, así que si los comparo, sería como vivir toda la vida como soldado raso. Pensando así se sentía más terrible, pero de todos modos, ver directamente cómo los vendían daba una sensación diferente. La posibilidad de que esos esclavos vivieran más que él era alta, y como tenía los recuerdos de Yusuf, no tomó mucho tiempo salir de la contemplación. Después de terminar su breve contemplación, Yusuf comenzó a recorrer seriamente el mercado de esclavos. No era difícil distinguir entre comerciantes de esclavos y clientes. Los clientes colgaban telas caras y accesorios llamativos como si tuvieran pegado "Soy rico".
En términos modernos, entre aquellos que eran como propietarios de edificios en Gangnam, Yusuf tenía una presencia incomparable. No solo porque tenía muchos guardias, sino porque cada paso que daba contenía elegancia. Yusuf también sintió las miradas que se derramaban sutilmente, pero no les prestó mucha atención. Mientras no sean miradas asesinas estaba bien. Los últimos días habían sido demasiado espectaculares para ser sensible a simples miradas. Yusuf se detuvo frente a un esclavo. ¿Cuánto cuesta este esclavo? Era un esclavo negro robusto. Solo viendo los músculos adheridos a su cuerpo parecía que podía usar algo de fuerza. Tiene buen ojo como corresponde a una persona noble. Solo necesita dar 80 ducados. Es caro. 80 ducados eran 4,800 ake, dinero que una persona común podría comprar si ahorrara durante más de 4 años solo respirando. Probablemente había puesto un precio alto pensando en regatear, pero considerando que los esclavos más baratos eran esclavos con discapacidades y negros, era caro de todos modos. No piense así. Si lo que cuelga abajo le resulta incómodo, se lo podemos cortar. Tengo conexiones con técnicos que hacen eunucos para enviar al palacio, así que no se preocupe. ¿Qué tal si dejamos la mitad? Ante estas palabras, el esclavo que estaba parado como una piedra se estremeció. Reconocía la necesidad de los eunucos. Aunque no podía evitar que los eunucos sirvieran como juguetes de la reina y las concubinas, al menos tenía que evitar que los hijos de otros se convirtieran en herederos. Sería como ser víctima del parasitismo de Blood del Cuco. Pero no tenía el hobby pervertido de cortar sin necesidad, y Yusuf agitó la mano. No, está bien, pero tengo algo que preguntar. Aunque el trato falló, el comerciante sonrió con una sonrisa comercial. Solo viendo la escolta que rodeaba los alrededores, podía saber que la persona frente a él tenía una posición extraordinaria. Por casualidad hay circasianos entre los esclavos de aquí. Esta era la razón por la que había venido directamente hasta aquí. Los circasianos eran un pueblo que vivía alrededor de Sochi, Rusia, en la costa del Mar Negro, y así como en Corea piensan en Ucrania como el país de las bellezas, los circasianos tenían esa posición. Eran tan famosos por su belleza que más tarde los harenes del Imperio Otomano y el Imperio Safávida se llenaron de mujeres circasianas, y fueron descritas como bellezas atractivas en varias literaturas rusas. Debido a esta fantasía, también fueron un pueblo que fue víctima de la caza de esclavos de manera terrible, tanto que más tarde incluso se convirtieron del cristianismo al islam para evitar la caza de esclavos. Pero yo no estoy interesado por las bellezas. Cuando estoy caminando sobre hielo delgado, ¿ahora serían importantes las bellezas? La razón por la que estaba interesado en los circasianos era porque eran famosos como mamelucos, la caballería pesada y media de la dinastía mameluca. Incluso si no fueran mamelucos, fueron lo suficientemente valientes como para ganar en la guerra contra el enorme imperio timurid, así que debo verlos como guerreros valientes por naturaleza. Significa que serían confiables si pudiera atraerlos a mi lado. Oh, circasianos. Los tengo. Tiene mucha suerte. El comerciante que sonrió brillantemente vio a Yusuf y lo llevó hasta el esclavo circasiano que había estado buscando. Sin embargo. Vea. Hermoso cabello rubio, piel semitransparente y hasta ojos verdes. Es el rostro de una belleza circasiana perfecta. A diferencia de lo que se conoce, normalmente el color del cabello es oscuro, así que es difícil encontrar una belleza típica como esta. El problema era que la persona frente a él era una niña que parecía tener solo la edad de una estudiante de secundaria. Como decía el comerciante, con esta apariencia no debería ser vendida a comerciantes de esclavos sino regalada como concubina al harén del sultán o a algún alto oficial, pero el problema era que él no había venido a buscar mujeres. Antes de que Yusuf pudiera hablar de nuevo, se escuchó una voz afilada. Malditos perros. Basura que no sirve ni como forraje para caballos. Aunque era una maldición, cuando la esclava usó turco otomano fluido, le preguntó al comerciante. ¿Realmente es circasiana? Por lo que sé, deberían tener su propio idioma. Dice que lo aprendió de oído durante 2 meses para poder maldecir. Si era cierto, significaba que tenía una cabeza brillante. Aunque no había planeado comprar una esclava mujer, si era tan inteligente, necesitaba considerarlo un poco. ¿Cuál es tu nombre? No tengo nombre que dar a sangre que se irá al infierno como ustedes.
La cara de Hassan, que escuchaba al lado, se puso pálida. Porque había insultado abiertamente a la sangre del sultán. Si hubiera sabido la identidad, no habría sido extraño que fuera ejecutada por desmembramiento. Sin embargo, Yusuf sonrió brillantemente como si no hubiera escuchado la maldición y dijo: No deberías decir tales cosas, es como escupir en tu propia cara. ¿Qué? Hacia la niña que expresaba duda entre la hostilidad, Yusuf curvó suavemente sus ojos verdes que brillaban misteriosamente. La mitad de mí es de la misma sangre que tú. Los ojos de la niña se abrieron enormemente como si hubiera escuchado el secreto de nacimiento de un drama matutino. Fin del capítulo 10.